Saludos amigos de YouTube. En el video de hoy aprenderemos a medir con el calibrador o pie de rey en pulgadas de 8 divisiones. Antes de empezar debemos saber cuáles son las partes del calibrador. Y estas son: mordazas para medidas internas, tornillo de fijación, nonio, mordazas para medidas externas, botón de deslizamiento, escala en pulgadas y vástago para medir profundidades. Como el calibrador que tenemos aquí es un calibrador en pulgadas, las medidas más grandes serán las pulgadas, obviamente, que para nuestro ejemplo es un calibrador de 3 pulgadas. Cada pulgada está dividida en 16 partes iguales, donde cada una de estas partes es igual a un 16. Si el cero del nonio coincide con la primera línea, como lo vemos aquí, entonces la medida es un 16. Si el cero del nonio coincide con la segunda línea, tenemos 2/16, que si simplificamos la fracción es igual a un octavo. Siempre las fracciones debemos de llevarla a su mínima expresión. Aquí coincide con la tercera línea y la medida es igual a 3/16 y no se simplifica esta fracción. Aquí la medida nos da 4/16 y simplificando la fracción, mitad de 4/2, mitad de 16/8, mitad de 2/1, mitad de 8/4 y tenemos un cuarto, y así sucesivamente. Recuerden siempre simplificar la fracción. Cuando el cero del nonio coincide con el 1, la medida es 1 pulgada. Cuando el cero del nonio pasa de 1 pulgada y coincide con la primera línea después de la pulgada, la medida es igual a 1 pulgada más un 16. Si hubiese coincidido la segunda línea después del 1, la medida fuese igual a 1 pulgada más 2/16, que simplificando la fracción es igual a 1 pulgada más un octavo. Y así lo seguiremos haciendo cuando el cero del nonio coincida con una de las líneas de la escala en pulgadas. Ahora, ¿qué pasa si el cero del nonio no coincide con una de las líneas de la escala en pulgadas como lo vemos aquí, sino que coincide con una de estas escalas del nonio? Primero, debemos saber que las escalas del nonio es como hacerle un zoom a un 16. Es decir, a un 16 yo lo voy a dividir en 8 partes iguales. Entonces, si yo hago esta operación, dividir un 16 en 8 partes, es igual a 1/128. Y 1/128 es el valor de cada una de las escalas del nonio. También podemos decir que la precisión del calibrador es 1/128. Entonces decimos que la primera línea en la escala del nonio es igual a 1/128. La segunda línea en la escala del nonio es igual a 2/128, que simplificando la fracción es 1/164. Mitad de 2/1 y mitad de 128/64. La tercera línea en la escala del nonio es 3/128, que no se simplifica y lo dejamos así. La cuarta línea es igual a 4/128 y simplificando la fracción es 1/132. La quinta línea es igual a 5/128 y la dejamos así porque no se simplifica esta fracción. La sexta línea de la escala es igual a 6/128, que simplificado es 3/64. La séptima línea de la escala es igual a 7/128 y lo dejamos así. Cuando el 8 coincida con una de las escalas de la regla en pulgadas, no la tomaremos en cuenta, porque siempre que coincide con el 8 es porque coincide el cero del nonio, y ya vimos cómo tomar las medidas cuando coinciden con el cero. La forma más común de medir cuando el cero del nonio coincide con una de las líneas de la regla en pulgadas
es sumar las fracciones del nonio con las fracciones de la regla. Por ejemplo, aquí vemos que el 0 del nonio sobrepasa 3 líneas de la regla. Eso es 3/16, más 5/128, porque es la que coincide con la línea de la regla. Hacemos la suma de fracciones y la medida es igual a 29/128. Pero de esta forma, haciendo suma de fracciones, nos va a llevar mucho tiempo a la hora que tengamos que medir varias veces lo que estamos midiendo. Y ahora les voy a enseñar una forma muy sencilla y rápida para que no tengamos que hacer una suma de fracciones cada vez que tengamos que medir. Lo primero es que a cada escala del nonio le vamos a asignar una operación. Es decir, que cuando coincida la primera línea del nonio, vamos a multiplicar por 8 y le vamos a sumar 1. Cuando coincida con la segunda línea del nonio, es decir, 1/164, vamos a multiplicar por 4 y le vamos a sumar 1. Cuando coincida con la tercera línea del nonio, es decir, 3/128, vamos a multiplicar por 8 y le vamos a sumar 3. Cuando coincida con la cuarta línea, es decir, 1/132, le vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar 1. Cuando coincida con 5/128, le vamos a multiplicar 8 y le vamos a sumar 5. Cuando coincida con 3/64, le vamos a multiplicar 4 y le vamos a sumar 3. Cuando coincida con 7/128, le vamos a multiplicar 8 y le vamos a sumar 7. Fíjense que cada fracción que tiene el denominador 128 se multiplican por 8 y lo que contienen el denominador 64 se multiplican por 4. Hagamos un ejemplo con la misma medida que hicimos anteriormente. Vemos que el 0 del nonio pasa a 3 líneas de la regla y coincide el 5/128 del nonio con una de las líneas de la regla, y dijimos que si coincide con 5/128 le vamos a multiplicar 8 y le vamos a sumar 5. ¿Y a quién le vamos a multiplicar y sumar? Al numerador de los 3/16, es decir, multiplicamos 3 por 8 y le sumamos 5. Es igual a 29 y el denominador lo tomamos de la escala del nonio que estábamos multiplicando. Veamos otro ejemplo. La medida aquí es 1 pulgada 9/64 y le aplicaremos la misma técnica. El 0 del nonio sobrepasa la pulgada más 2 líneas de la regla. Entonces, 1 pulgada más 2/16. Vemos ahora que la segunda línea del nonio es la que coincide con una de las reglas. Y como vimos arriba, si coincide con 1/64, multiplicamos por 4 y le sumamos 1. Entonces, multiplicamos 2 por 4 igual a 8 más 1 igual a 9. El denominador lo tomamos de la fracción de la escala del nonio que estábamos multiplicando y al final tenemos 1 pulgada 9/64.